hoy me tocó un tema muy interesante, que cuando yo lo escuché no sabía de qué se trataba, y se llama El viaje a través del muro. Para empezar, me gustaría primero contarles algunos de los muros que yo he tenido en mi vida, como para que podamos entender un poco este título de esta predicación. Mi primer muro, y quizás el más difícil, cuando era pequeña, era cuando tenía 7 años y mis padres se divorciaron. Así que tuve que pasar una época en mi niñez para poder sanar esa herida. Otra ya fue cuando ya estaba en el colegio, ya estaba terminando mi año escolar y entré como en bullying, como en burla, como en algunas cosas por mi personalidad. Luego tuve otro muro muy grande y fue cuando empecé a ir a la iglesia y me involucré sentimentalmente con alguien que no era la voluntad de Dios. Otro muro que tuve y también muy difícil en mi vida fue cuando nació mi primera hija, Isabela. Ella nació prematura porque tuve preeclampsia y duramos las dos meses hospitalizadas porque estábamos las dos a ver quién iba a sobrevivir en todo esto de poder salir adelante con la salud. Y ahora estoy en otro muro grande, cogido de la mano de Dios, y es conocerme a mí misma, entender y tener una autoconciencia y morir a mí misma. A veces duele cuando nos vemos a nosotros mismos. Y me gustaría contarles rápidamente, nuestra vida es como un viaje. Y ese viaje tiene algunos movimientos, algunos desvíos, algunas paradas, acciones, salidas. Todo esto que nosotros cuando salimos de viaje presentamos puede ser movimiento, salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? A veces es incómodo. Desvío, quizás por las malas decisiones que hemos tomado. Quizás algunas paradas por las decisiones que tomamos, por nuestra impaciencia. Así que la vida tiene esas etapas en nuestro viaje. Ahora me gustaría que vemos cuál nuestro viaje en nuestra vida tiene algunas etapas también. Voy a enumerar 6 y quiero que me acompañen con ustedes en las pantallas. Primera etapa, conocer a Dios. Quizás para algunos es la primera vez que está acá con nosotros. Bienvenidos. Esa es una primera etapa. Quizás algunos ya hemos pasado por la etapa de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Otra etapa en este viaje es el discipulado. Quizás algunos estamos en esa etapa, ¿verdad? De que nuestros pastores y nuestros líderes nos están entrenando para crecer espiritual y emocionalmente. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, un cirujano cardiovascular no puede hacer una cirugía de corazón abierto sin antes haber estudiado. Igual nos pasa a nosotros. Las personas que estamos acá son tan importantes que no podemos ir a operar sus corazones espirituales sin antes estar preparados. Otra etapa es el servicio. Ya tomamos acción, ya empezamos a servir, ministerios, pantallas, predicación, todo lo que podemos nosotros actuar. Aquí ya hemos escalado un poquito más en nuestra vida espiritual, quizás ya hemos pasado pruebas, quizás todavía no hemos sido rotos, pero ahí estamos sirviendo. La cuarta etapa es el viaje a través del muro, donde hoy vamos a estudiar y profundizarnos. Y estaba leyendo un libro y dice que el 85% de las personas nos estancamos en esa etapa en nuestras vidas, por años o por siempre. No salimos de esa situación que estamos viviendo o no sabemos cómo salir de esa situación. Otra etapa es el viaje exterior. Ya estamos transformados, ya hemos sido moldeados y ya estamos aceptando que el control lo tiene Dios y no nosotros. Y la última etapa que quiero nombrar es la 6 y dice transformados por el amor. Vamos a seguir en pruebas, claro que sí, toda la vida, pero aquí el amor de Dios ya nos está cubriendo,
Ya no somos nosotros los que vamos a la batalla, sino que Él pelea por nosotros y su amor está con nosotros en todo momento. Así que cuando yo estaba preparando este tema del viaje a través del muro, tuve que preguntarme primero, ¿qué es el muro? Y esta palabra puede venir de crisis, cuando perdemos el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones. Viene de una crisis donde nuestro mundo se desaparece, quizás todo lo vemos patas arriba, quizás lo vemos todo al revés, borroso, sin un propósito, y perdemos el control, que es algo que a los seres humanos nos frustra, nos enoja, nos entristece, nos da ansiedad. Cuando perdemos el control de las situaciones, ahí es cuando nuestras fuerzas empiezan a pelear, ¿verdad? Perdón. En los muros, Dios quita cosas buenas y cosas malas, simplemente para que podamos entender que nosotros dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Esto es el propósito del viaje a través del muro, entender que dependemos de Dios. Déjeme darle un ejemplo y es la vida de Abraham. Abraham era una persona buena, era una persona obediente, pero él también tuvo que pasar varios muros. Y quiero que me acompañen a leer Génesis 12:1. Y dice así: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuántas personas que estamos aquí, cuántas personas que conocemos han tenido que dejar sus países, han tenido que emigrar, han tenido que hacer como Abraham, ir a Egipto y empezar una vida desde ceros, sin una estabilidad, con muchos retos en el camino? Y para los que hemos pasado por eso, no es fácil muchas veces. No es fácil dejar nuestras carreras, nuestras costumbres, nuestros idiomas, la facilidad que tenemos a la mano, ¿verdad? Conocer nuevas cosas a veces nos asusta. Abraham lo pasó también. Él tuvo que dejarlo todo para ir a un propósito. Acompáñame a Génesis 13:11. Y dice así: entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Otro muro en el camino de Abraham, tuvo que separarse de un familiar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado quizás por una separación matrimonial, una separación de una amistad fuerte, una separación de alguien que amamos, ¿verdad? Una muerte, un luto? Esa separación, el romper esos lazos, trae dolor y trae tristeza. Abraham también lo vivió. Otro muro que tuvo que pasar Abraham, y lo podemos ver en Génesis 16:2, y Sara le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Otra prueba muy grande para ellos, ¿verdad? Para su matrimonio, para sus vidas personales. Saber que Dios le había dado muchas promesas a Abraham y su esposa no podía tener hijos. ¿Y dónde está esa promesa de mi descendencia y que seremos grandes? Y entonces ahí creo que también puede llegar frustración, ¿verdad? De decir, pues no voy a poder tener hijos. Así que por esa razón, él tomó otra decisión y se enfrentó con otro muro. Acompáñame en Génesis 16:4. Y Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Una decisión equivocada. Ahí se enfrentó en otro muro en su vida. Ahí nos podemos dar cuenta que quizás nosotros también a veces tomamos decisiones a las ligeras, porque perdemos la paciencia, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. Y muchas veces hemos pasado por lo mismo. Y déjeme nombrarle otro viaje que tuvo Abraham, y lo vamos a ver en Génesis 22 del 1 al 2. Génesis 22 del 1 al 2, y dice: pasando cierto tiempo,
Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Cuando yo estaba leyendo por primera vez este versículo, armando la predicación, no pude sostener en venirme en llanto y en preguntar qué pasaría si literalmente Dios hoy me pregunta: Diana, por favor, coge a Isabela, a Violeta, llévalas a un monte, coge un cuchillo, córtalas, quémalas. Yo no lo podría hacer. O sea, yo entraría en terror de decir, literalmente, no quiero ofrecer en sacrificio a mis hijas. ¿Qué es un holocausto? Tuve que ir a leer qué es un holocausto y más adelante vamos a verlo un poco más a profundidad, pero es eso, en ese momento hacían sacrificios para poder rendir homenaje a Dios y era eso, quemando para que pudiera subir ese olor que le agradaba al Señor. Pero qué difícil fue para Abraham, qué difícil es para cada uno de nosotros las pruebas. Qué difícil es cada uno de nosotros viajar en ese muro. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si eso es lo que nos pide Dios a nosotros? Quema lo que más amas. Así que entonces me puse a analizar un poco y a descubrir cómo saber que estamos viajando en ese muro. Porque a veces es difícil identificar nuestra propia vida. Como decía al principio, es muy fácil ver la pajita pequeña, el error pequeño del que está al frente mío y no la viga o el palo gigante que tenemos en nuestro propio ojo, ¿verdad? Así que vamos a identificar. Entonces cada uno analícese, autoanalícese y vamos a mirar cómo saber si estamos en este muro. Y déjenme le leo algunas cosas. Quizás esté pasando por un divorcio, quizás un matrimonio fracasado, quizás mentiras, desilusiones, deshonestidad de la persona que más amas, quizás un diagnóstico de alguna enfermedad, quizás un desempleo, lastimado por una iglesia, por un pastor, quizás tienes ansiedad, depresión, de pronto tienes deseos incumplidos, quizás tienes una habitación arreglada para ese bebé que todavía no ha podido llegar, un proyecto sin resultado, insatisfacción en alguna área de tu vida, tristeza, cuestionas a Dios por todo lo que te está pasando, te quejas por todo lo que está pasando, te enojas y te irritas por todo lo que está pasando. Esas son algunas de las luces rojas donde decimos, necesito poner un alto en este mundo tan agitado y darme cuenta si yo estoy pasando por un muro y si yo necesito pasar ese muro o yo decido estancarme. ¿Cuánto puede durar este viaje a través del muro? Días, meses, años, para siempre, según las decisiones que nosotros mismos tomemos. Y también Dios sabe hasta dónde nosotros somos capaces. Por eso vienen las pruebas, porque Él nos conoce. Si no pudiéramos, créame que esa prueba no vendría a nosotros. Así que Dios sabe quién es usted. Un ejemplo, usted se está preparando para un examen en la universidad. Usted estudió, usted se preparó, realizó el examen y aprobó, pasó. ¿Qué pasa en ese momento? Tú estás pasando a otro nivel, pasas de la universidad al trabajo, pasas de 10º grado a 11, pasas a otra posición laboral, tú estás escalando cuando tú pasas las pruebas. Pero por ejemplo, estás medio estudiando para el examen, quizás no estudias y no te esfuerzas, no pasaste tu examen, ¿qué pasó? Nos estancamos, o repites la misma materia o te quedas en la misma posición laboral y ahí nos quedamos estancados. Pero sí estamos quejándonos, sí estamos diciendo pero el otro sí, pero el otro no, y no estamos viendo realmente el propósito de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora, con todo lo que estamos hablando, me gustaría saber
me gustaría decirles qué debo hacer si estoy en el muro. Primero, necesita entender el propósito de lo que usted está viviendo. Necesita entender que todo este enfoque es para depender simplemente de Dios. Es para que nosotros aprendamos a pasar a otro nivel. A veces nos quedamos estancados y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos perdiendo y de las bendiciones que estamos perdiendo. Abraham tenía dos posibilidades: entregar a su hijo o no entregarlo. Si no lo entregaba, era lógico. Él hubiera dicho: Dios, pero tú me hiciste una promesa, pero tú me dijiste esto, pero tú dijiste que iba a llegar en este momento, pero ¿por qué si tú me dijiste que de mí vendrían descendencias? Y estaba la promesa y él podía ayunar, orar, reprender, decir quizás esa no es la voz de Dios, pero no, él simplemente obedeció y tuvo una actitud que Dios le agradó. ¿Por qué? Acompáñenme a leer Génesis 22, 3 al 6. Y dice así: Abraham se levantó de madrugada y ensiñó su asno. También cortó la leña para el holocausto junto a dos de sus criados y su hijo Isaac. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y dejó, y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando hacia adelante. Qué sorprendentemente es ver que Abraham simplemente obedeció. No se quejó porque se levantó de madrugada, se accionó rápido. Él fue, cogió lo que tenía que poner, lo puso sobre sus hijos, le dijo a sus criados: nos fuimos, vamos a obedecer. ¿Le dolía a Abraham? Claro que le dolía a Abraham, porque era su hijo más amado. ¿Qué decisión hubiéramos tomado nosotros cuando nos piden que tenemos que sacrificar algo que más amamos? Cuando nos quejamos, nublamos el propósito de la prueba. Cuando nos quejamos, Dios quiere recordarnos que nuestros planes con Él son buenos. Abraham no lo fortaleció un solo muro, él tuvo que pasar varios muros. Tú no te fortaleces simplemente viniendo cada domingo, tú te fortaleces pasando, cruzando tu propio muro, porque Dios quiere que soltemos o lo bueno o lo malo para que Él sea lo mayor en nuestras vidas. Isaac no era malo, Abraham no era malo, pero Abraham se estaba enfocando en la promesa, en su hijo, y no quién le dio la promesa. Él estaba amando más a su hijo que a Dios. Por eso Dios tuvo que decirle: bueno, aquí estoy yo de primero, yo fui quien te di a tu hijo amado. A veces nos aferramos a lo que nos lastima y no nos damos cuenta. A veces queremos que sea lo mejor para nosotros, pero quizás eso nos está lastimando. A veces creemos que las posiciones laborales son por nuestros estudios, por nuestros méritos, que el resultado de nuestros hijos es por lo que nosotros hacemos, la iglesia va creciendo por nuestros méritos, y no. Necesitamos reconocer que todo lo que somos y que lo que hacemos depende de Dios. A veces necesitamos soltar lo que más aferrado estamos, a lo que más amamos, y eso duele, y eso hace que nuestro mundo se mueva. Pero si nos damos cuenta, en Génesis 22, 16, vemos que Dios le da una promesa después de que Abraham obedeció, y dice así: y le dijo, Dios le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como arena del mar. Ahí estamos viendo que Dios tiene cosas
mayores para nosotros si decidimos pasar esa prueba. Y necesitamos estar despojados del pecado. Necesitamos ver con claridad, necesitamos entender que esto es para crecer, para conocernos, para tener una autoconciencia y saber quiénes somos, para adquirir más las bendiciones de Dios. A veces nos nublamos nosotros mismos. Necesitamos dejar el orgullo, la codicia, la envidia, el lujo, la idolatría, la glotonería de venir solo los domingos a recibir. Y cuando los pastores nos dicen, deje el pecado, nos da miedo y huimos. Necesitamos entender que Dios nos está pidiendo una milla más. Cuando estamos en el muro, necesitamos ver que antes del muro yo soy bueno. Si me salió mal el trabajo, es por la otra persona. Si me salió mal el matrimonio, es por culpa de él o ella. Si me salió mal la iglesia, es porque ese pastor se está quejando mucho y no está haciendo la voluntad de Dios. Siempre es la culpa de los demás. Pero cuando entendemos el propósito del muro y estamos en el muro, ya vamos a entender que Dios nos está transformando, que ya no soy la víctima, sino que empiezo a identificar mi error para que Dios trabaje en mí y me moldee a mí. Ya empezamos a pedir perdón y decir, le pido perdón, pero es que usted hace, pero es que usted me hizo. En ese momento vamos a identificar lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando pasamos el muro, ya estamos transformados. Estamos conscientes de que seguimos siendo imperfectos, que seguiremos estando en pruebas, pero que ya no estamos nosotros solos, que ya Dios está con nosotros. Y necesitamos entender que el propósito es Jesucristo.